qué un hombre como Elías, que era un profeta, que era un hombre que estaba conectado con Dios, que era una persona que sabía quién era Dios, por qué llega al punto en su vida de hacer una oración a tal punto de pedirle esta petición a Dios? Es que Elías había caído en un momento de profunda tristeza, temor, una combinación de cosas, tristeza, temor, y terminó como en lo que nosotros conocemos hoy, como en un proceso depresivo. Elías se deprimió, se decayó muchísimo en su ánimo. En el mundo cristiano, siempre que una persona está en depresión, siempre te preguntan, ¿cómo está tu vida espiritual? Claro, te tiran el golpe así como diciendo, ¿qué andas haciendo? O, ¿estás leyendo la Biblia? ¿O estás orando? Pues habría que preguntarle a Elías, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es buscar la ayuda en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Dios, la Biblia, la iglesia. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast Voces Reales, basado en lo que la palabra de Dios dice. Y hoy me da mucho gusto tenerles aquí en este episodio porque es el último de este año. Ya estamos terminando lo que es este 2025, pero no se acaba porque vamos a regresar el año que viene, vamos a estar mejorando en muchas cuestiones. Así que los esperamos, ¿verdad? En el próximo año, pero hemos decidido tener un tema antes de terminar este año que creemos que puede servirle a usted. Pero antes de pasar al tema y a lo que vamos a estar hablando, quiero darle la bienvenida hoy. Me acompañan dos personas en esta tarde muy especiales. El primero creo que ya lo conoce porque ya lo han visto anteriormente, Pastor Mares, pastor de la Iglesia Bautista aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pastor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, me da gusto. Y también nos acompaña hoy un hermano aquí de la iglesia, y ahorita van a ver por qué, pero está Pablo con nosotros. Pablo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes. En este podcast. Y bueno, la intención es poder, como lo hacemos o como lo hicimos en las anteriores veces, poder charlar un poco, poder platicar un poco de aquellos temas de que quizás, pues, cuando no hay mucho tiempo de qué hablar, pero la palabra de Dios sí habla, sí nos dice, ¿verdad?, qué es lo que podemos hacer. Y el día de hoy, antes de empezar a contestar preguntas y algunas cuestiones, me gustaría leer una porción que está en la Biblia y nos va a dar pie al tema de esta tarde, porque vamos a ver la historia de Elías. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han podido leer esta historia, pero si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Es una historia muy interesante, tiene muchas enseñanzas, pero queremos centrarnos en un punto muy específico de la vida de Elías. Y esto está en el capítulo 19 del libro de Primera de Reyes, donde vamos a ver algo que le sucedió a Elías, que cotidianamente nos puede suceder o le puede llegar a suceder a cualquier persona y a cualquier creyente también. Entonces, en el versículo, ya se me perdió aquí, en el versículo 4 del capítulo 19 dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad de leer toda la historia, todo el capítulo 19, nos vamos a dar cuenta que es un sentimiento que él tenía repetitivo. Ahora, da una invitación o hace una petición a Dios muy interesante y muy importante, porque ahí en la palabra dice: quítame la vida, o más que nada, pues sí, se puede tomar de una forma literal lo que él estaba pidiendo. Ahora, ¿por qué un hombre como Elías, que era un profeta, que era un hombre que estaba conectado con Dios, que era una persona que sabía quién era Dios, por qué llega al punto en su vida de hacer una oración a tal punto de pedirle esta petición a Dios? Pastor, ¿por qué vemos esto? Queremos ver un poco el contexto. ¿Qué le pasó a Elías? O sea, porque Elías, en capítulos anteriores vemos que tiene una gran victoria, ¿no? Dios le da una gran victoria con los profetas de Baal y la lucha y todo eso, y de repente vemos a este hombre que está como totalmente hundido, está deprimido, está derrotado, exactamente. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? O sea... Bueno, siguiendo la historia, desde capítulos atrás, lo que nosotros encontramos, lo que le está sucediendo aquí a Elías, es que Elías había caído en un momento de profunda tristeza, temor, una combinación de cosas, tristeza, temor, y terminó como en lo que nosotros conocemos hoy, como en un proceso depresivo. Elías se deprimió, se decayó muchísimo en su ánimo,
Y esto tiene una raíz, una raíz. El asunto de la depresión es un asunto que a veces suele tener diferentes raíces. Pero la raíz aquí que tuvo Elías es que Elías viene de un exceso, de un exceso. El exceso que tuvo Elías, si nosotros podemos revisar en los capítulos anteriores, como ya lo mencionaste, Elías había tenido una pelea muy fuerte con los profetas de Baal, con 800 personas, que eran profetas de Baal y profetas de Acera. Y antes de eso, antes de esa pelea, Elías ya había tenido un altercado con el rey Acab, por el tema de la lluvia. Y si nosotros vemos bien, es una cosa que hay que analizarla puntualmente, pero si nosotros por ahí vemos las cosas, Elías había caminado por días, había corrido más de 100 kilómetros en ese trayecto cuando él va a buscar, cuando él se encuentra con Acab. Dice la Biblia que corrió y luego dice que caminó después de ahí de Oreb, o camina de donde estaba con los profetas después de que los mata y todo ese proceso de que él tuvo que matar a todos esos profetas. Imagínense lo que es quitarle la vida a 800 hombres con las manos. Claro. No es que tenía una pistola, con las manos, con cuchillo. Y después él sale amenazado y se va caminando. Elías caminó muchísimos kilómetros. Haciendo la cuenta, Elías había caminado en esa parte de la historia, entre que ve a Acab y lo que está pasando aquí, después de la pelea con los profetas, Elías había caminado más de 300 kilómetros. Entre caminado y corrido, no había descansado, no había comido, había trabajado mucho exceso, y pesaba sobre él una amenaza que en realidad no fue la amenaza lo que lo desanimó, porque no podemos pensar que él se pudo enfrentar a 800 siervos del diablo, claro, y no les tuvo miedo, y le tuvo miedo a una mujer. Claro que no porque sea mujer, sino porque era la esposa del rey. Claro. La amenaza que le hizo de quitarle la vida, sino que él ya venía mal, él ya venía muy cansado, muy trabajado. Entonces él se va huyendo, llega ahí, se tira ahí y se queda dormido. Lo natural, después de que una persona está tan cansada, mal alimentada, con mucho trabajo, se queda dormido, y cuando se despierta, sabe que tiene todavía la amenaza sobre él. Entonces él dice, no quiero pelear ya, o sea, estoy cansado, ya peleé mucho, no quiero más guerra, no quiero meterme en más problemas con la esposa de Acab. Entonces, Señor, mejor, si es posible, quítame la vida. O sea, pon a otra persona que haga el trabajo. Yo ya no quiero. Estaba desanimado, entre desanimado y deprimido. Claro. Era lo que estaba pasando. Se cansó. Y eso es lo que nos suele pasar muchas veces a nosotros, las personas en general. No estoy hablando solamente de cristianos, porque la gente, hoy en día nosotros estamos viendo que esas cosas de la depresión y la ansiedad son las enfermedades que están ahorita como el top de las enfermedades a nivel mundial, ¿no? Pero la gente no entiende las causas. Y las causas muchas veces siempre se relacionan con problemas espirituales. A veces sí, pero la mayoría de las veces no siempre son raíces espirituales. A veces sí, dependiendo lo que está pasando cada persona. Pero muchas veces, como en el caso de Elías, no era una raíz espiritual lo que le estaba pasando. No es que él andaba mal espiritualmente, estaba con mucho exceso de trabajo, con mucho cansancio, mal comido, mal dormido, y ya no quería seguir peleando. Eso es lo que le pasó. Entonces, esa es la raíz que tuvo lo que le estaba pasando a Elías, para contestar tu pregunta. Ahora, muchos quizás cuando estén escuchando esto nos van a decir, ay, pues ustedes qué saben, si no son médicos. O sea, porque muchos, digo, yo he escuchado que me han dicho, pero bueno, creemos, y siempre cuando tratamos de hablar con la gente y predicamos, creemos que Dios tiene la respuesta a todas las cosas, ¿sí? O sea, las cosas que pasamos o que pasa a la gente o que pasa a un creyente, Dios no es como que a Dios se le escapa de las manos, ¿no? No es como que a Dios se le va y dice, oye, pues esto como que es algo nuevo que yo no puedo resolver. No, creemos, y como lo vemos en la historia de Elías, que Dios siempre tiene una respuesta para las cosas que nos suceden, aún hablando en una cuestión de depresión y ansiedad y todo eso. Entonces, lo que nosotros podemos dar, o lo que vamos a intentar dar, es esa parte, ¿no? De lo que Dios dice acerca de esas cosas. Ahora, pensando en esto, Pablito, tú que estás como en un entorno cotidiano un poquito más, no que nosotros no tengamos un entorno cotidiano, sino que más en el trabajo, que la gente te charla y te dice, ¿qué tan frecuente es que una persona hoy, porque bien lo decía el pastor, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que hoy una persona tú la veas o sepas que está pasando con algo así en su vida? No, es muy frecuente, es
se da todo el tiempo y particularmente, por ejemplo, a mí me pasa y no lo reconocía y por eso tuve que venir a la iglesia, encontrar el camino y una vez que encontré en la iglesia me di cuenta que tampoco yo estaba tan bien como yo pensaba que estaba. Yo creí que yo estaba bien y que tenía muchas cosas claras. Okay. Y que podía manejar un montón de cuestiones. Y después fui entendiendo y fui procesando y me fui dando cuenta que yo necesitaba ayuda, que necesitaba un descanso, que necesitaba una palabra y lo vas encontrando, o sea, lo voy buscando, estoy en un proceso, Claro. estoy en un comienzo, Claro. pero la realidad es que nosotros creemos que podemos manejar y creemos que el de al lado tiene el problema. Y muchas veces nosotros procesamos, a mí me pasó un montón de veces de sentir de que tengo claras las cosas y de que no puedo yo decaer, entonces le vuelvo a poner la otra mejilla o le pongo el otro hombro y continúo. Y empezás a arrastrar cosas y llegás a lo que dice el pastor. O sea, empezás a arrastrar un cansancio por una situación, por otro problema, por un accidente, o sea, todas situaciones que a mí me fueron pasando a lo largo de la vida que me llegan a un momento que me encuentro superado. O sea que hoy en día, por ejemplo, refiriéndome a lo que tú dices, lo que trata la persona, pues es obviamente salir de esa situación, pero en muchas ocasiones en vez de salir de eso, no se da cuenta, pero se mete más, ¿no? O sea, como que cae más profundo, por así decir, es como esa situación. No, yo creo que, yo te puedo hablar de mi caso, ¿no? No soy especialista, pero yo te puedo hablar de mi caso que yo, por ejemplo, yo creo que las cosas me las sé y que las puedo manejar. Okay. La autosuficiencia, ¿no? Claro, me creo. Entonces, a mí me pasa mucho de dejar lo mío para después y estar atento a mi familia, estar atento a las cuestiones, a mi trabajo, a mi entorno. Y yo arrastro un montón de cosas. Claro. Y no me di cuenta que yo al arrastrar, o sea, la mochila se va poniendo más pesada, claro. y más pesada, y más pesada. Y el día que yo vine a hablar con el pastor fue porque yo necesitaba ayuda. Claro. Yo necesitaba ayuda, yo me sentía la mochila muy pesada y no me daba cuenta ni por dónde empezar. Claro. Entonces fue de ahí que yo empecé a notar que todo eso que a mí me parecía que tenía era una depresión, era mucha presión, muchas cosas para manejar y no encontraba cómo manejarlas, cómo digerirlas o cómo orientarlas. Y fue el pastor que me empezó a orientar, o sea, empezar a pedir, no estaba acostumbrado a pedir, empezar a orar y empezar a dejar que las cosas en las manos de Dios que se solucionen. Los tiempos de Dios no son a veces los que nosotros nos necesitamos y eso es lo que oramos todo el día y eso en la predica lo escuchamos seguido. Los tiempos de Dios son cuando Dios considere que tienen que ser. Así es. Y eso es lo que yo vengo pidiendo, vengo esperando y vengo pasando. Yo lo que me llevó a venir a la iglesia es yo sentirme muy superado, pero preocupado ya. No preocupado por mí, ya realmente lo que a mí me pasara o no me pasara, no me preocupaba tanto. Tal es así que tuve 3, 4 accidentes gigantes y me salvé porque no me tocaba, simplemente porque Dios no quiso que fuera así. Pero eso es también una manera de decir estoy cansado, como dice el pastor. Claro. Porque yo hacía cosas, todos los accidentes son evitables, todos, pero yo hice cosas muy al límite. Y es por eso que terminé como terminé. Pero cuando me di cuenta que yo me lastimaba y no pasaba nada, me puse a pensar si mañana le pasaba algo a mis hijos. Y ahí el entorno, el enfoque de mi problema cambió. Claro. No me di cuenta que el daño que me hacía a mí era una cosa, pero el daño que le hacía a los demás, a mi mujer, a mis hijos. Entonces ahí le di una vuelta de tuerca y fui que levanté la mano y pedí ayuda. Claro. Ok. Sí, pues es como tú dices, ¿no? A veces uno, y como lo vemos con Elías, al final de cuentas, como usted decía y ya lo decía Pablo, creo que Elías se fue metiendo tanto, o bueno, empezó a cargar tanto, llegas a un punto donde dices, ya está, pero en algún momento tienes que hacer como un clic o algo, lo que tú decías, o sea, no tanto por ti, sino quizás empiezas a ver en tu entorno y dices, bueno, ¿qué le va a pasar a mi familia o qué le va a pasar a mi señora? Algo te tiene que hacer como que decir, hay algo que no está bien, ¿no? Ahora, pensando en eso, pastor, he escuchado muchas veces que la gente, o que cierta gente, algunos cristianos, o no sé, dicen, no, es que esas enfermedades son pecado,
¿no? O es un pecado, o es así. O sea, porque en este caso, pues podríamos entonces decir que Elías era un pecador. Claro, pecado. Bueno, sí, es que la mayor parte en el mundo cristiano es donde se maneja ese formato, ¿verdad? Porque cuando tú vas, por ejemplo, a ver un psiquiatra o un psicólogo, ellos no te manejan eso. Ellos obviamente te manejan otro tipo de cosas desde el punto de vista médico, ¿no? Que está bien, algunas cosas que ellos dicen y utilizan, sobre todo cuando ya tienen que darte algunos fármacos o algo, porque es verdad que cuando una persona cae en problemas fuertes de ansiedad, depresión, son cosas que el cuerpo desregula, el cerebro desregula químicamente y hay que volver a regularlo. El problema con eso es que uno tiene que aprender a salir de eso, porque si tú solamente estás dependiendo de un medicamento, ¿qué hace el medicamento? El doctor te receta, el psiquiatra te receta un medicamento para regular tu química cerebral, lo hace, andas bien un tiempo, lo dejas, pero no sales de la vida donde estás. O sea, sigues con tu vida revuelta, con tus cosas, tus problemas, todo no le solucionas y al ratito vas a regresar otra vez a lo mismo. Entonces, es un ciclo. El medicamento te ayuda a salir, sales de ahí, regresas porque no cambiaste cosas en tu vida. Entonces, eso desde el punto de vista médico, ¿verdad? En lo espiritual, como es la pregunta, en el mundo cristiano, siempre que una persona está en depresión, siempre te preguntan, ¿cómo está tu vida espiritual? Claro, te tiran el golpe así como diciendo, ¿qué andas haciendo? O, ¿estás leyendo la Biblia? O, ¿estás orando? Pues habría que preguntarle a Elías, ¿no? Acuérdense que Elías venía de una gran victoria. Hizo descender fuego, atacó a los siervos de Satanás, hizo unas cosas tremendas Elías. Entonces no podemos pensar que Elías estaba así porque él andaba en pecado o porque él andaba mal con Dios en su vida espiritual. Entonces hay que entender que una de las raíces de la depresión actual que pasa a la gente son las cargas, las sobrecargas. Las sobrecargas, los excesos de trabajo, de problemas no arreglados, situaciones que vives, no te cuidas, no cuidas tu cuerpo, no te alimentas bien, no descansas bien y tu cuerpo lo resiente, ¿no? Ahora, obviamente hay situaciones, pero tiene que haber situaciones muy específicas donde pues sí puede haber algo espiritual escondido. Por ejemplo, perdón que lo interrumpa, sí, con David. Ajá. Que vemos que muchas veces él en los Salmos entraba como en un periodo así y vemos sus oraciones como con la cuestión de pedirle perdón a Dios por algunas cosas, ¿no? Que él estaba haciendo mal. Entonces, o sea, yo pienso que no, refiriéndome a lo que usted dice, ¿no? No es pecado como tal, pero también puede ser que haya cosas que estamos haciendo mal, o sea, como creyentes. Sí, obviamente, o sea, como tal, una persona que yo pueda decir, una persona que está deprimida, ¿es pecado porque está deprimida? No lo es. Ahora, que puede haber algunas raíces que estén generando eso, sí, por ejemplo, como ya vimos, los excesos, puede haber algunas cosas en nuestra vida, como ya lo mencionas en el caso de David. David tuvo algunas fallas, algunas cosas, pecados, ya sabemos, que lo llevaron a tristezas profundas, ¿no? En su vida, y que él clamaba a Dios que lo ayudara a salir de esos procesos, de esas tristezas, de las disciplinas de Dios y todo eso. Bueno, tiene raíces, ¿no? Pero tampoco lo podemos considerar que el fruto de eso, que fue ese momento depresivo por el que él pasó, por ejemplo, pues estaba en pecado por pasar por eso. Era consecuencia de cosas que estaban pasando en su vida. Siempre es consecuencia, es raíz de algo. Entonces, bueno, por lo menos desde el punto de vista espiritual, habría que, para determinar qué está pasando en la vida de una persona que está pasando por un tiempo de ansiedad, de depresión fuerte y todo eso, habría que sentarse con esa persona, preguntarle bien qué está pasando en su vida, hablar con esa persona y por ahí ir buscando las causas que le están llevando a esa persona. La historia de Elías es una historia tremenda, porque la historia de Elías no solamente te dice por qué Elías cayó en esta depresión o en este tiempo de desánimo, sino que también te dice cómo salió Elías. Claro. Y justo es a lo que iba, porque lo que estábamos planeando, preguntando y atrás de antes de empezar a grabar, era una de las preguntas que habíamos planteado, era ¿qué hizo Dios con esa situación? Porque, ok, tenemos una persona como Elías que llega totalmente pues, ya acabado, ¿no? A un punto donde, exacto.
y se va, dice la historia que se va lejos, y la única persona que él tiene a quien recurrir es a Dios. O sea, pues no tenía, no tenía nadie más, no había en ese momento hacia la vista algún otro profeta al que él pudiera ir, otra persona. Ahora, lo que voy y la pregunta es, ¿qué hace Dios con esa situación? Y lo pregunto porque pienso que también puede ser lo que Dios haga en la vida de la persona, y ahorita vamos a ver cómo fue, pero antes de que él nos conteste, ¿qué hizo Dios en específico con él? Bueno, si la gente quiere leer la historia, está buenísimo que lo lean para que se den cuenta de lo que vamos a decir, porque no tenemos el tiempo de leer puntualmente la historia, pero cuando Elías cae en ese bache, ¿no? En esa situación, nosotros lo que vemos ahí es el extraordinario amor y cuidado de Dios sobre el profeta, sobre el Hijo de Dios. Dios, contrariamente a lo que nosotros pudiéramos pensar O hacer a veces. o hacer, ¿verdad? Porque Dios cuida a Elías, lo cuida. Primero, no lo condena, no lo regaña, no le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué andas haciendo, muchacho? No, mire, lean el pasaje y se van a dar cuenta que Dios primero lo deja que duerma, que es importante para recuperar la fuerza que Elías había perdido caminando y que no había comido bien. Pero después aparece algo extraordinario, que es un ángel trayéndole comida, 2 veces. Lo despierta, porque Elías había pasado ya muchas horas sin comer, muchas horas de cansancio. Lo despierta, lo hace comer, él se vuelve a dormir, lo vuelve a despertar, lo hace comer y le dice, cómete la comida, recobra energías y ve hasta el punto nuevo donde Dios lo iba a mandar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Un cuidado extremo de Dios sobre la vida del profeta. Entonces, en estos momentos de dificultad, cuando una persona está pasando por problemas así fuertes, depresivos o de ansiedad o todo lo que va dentro de esas cosas, nosotros debemos saber que Dios nos sigue cuidando. Ahora, sí necesitamos que alguien nos oriente, sí necesitamos que alguien nos diga, nos ayude, ore por nosotros, ore con nosotros, nos dé algunos pasos a seguir para poder salir de esa situación, ¿no? Aclararnos un poco los pensamientos con la palabra de Dios. Pero lo que vemos nosotros es el cuidado, la paternidad de Dios, el cuidado extremo de Dios sobre Elías. Tremendo. Que tuvo con él, ¿no? Que tuvo. En ese caso, cuando tú estabas en esos momentos, Pablo, ¿no? De donde estás, nos comentabas hace un momento o sea, fue tu entorno el que como que te hizo, pero en base a Dios, o sea, ¿cómo es que tú volteas a ver a Dios? ¿Antes estaba Dios en tu vida? ¿Era como Dios algo importante? ¿Por qué a Pablo le llega? O sea, porque Elías dice, ok, voy a ir a Dios y le voy a pedir esto, ¿no? No le pidió que lo ayudara o que le aconsejara en nada. Él dijo, ¿sabes qué? Mátame, Sí, ¿no? Ajá. Entonces, pero por ejemplo, digo, en tu caso o en el caso normal, ¿qué fue lo que te hizo voltear a ver a Dios? Yo me encontré con gente que me rodeaba muy mala y entré a ver las cosas, esa capacidad de discernir que considero que tengo, entendía que las cosas no eran por ahí. Entonces me tomé un tiempo para tratar de hacer un bache en mi vida, de sacar un montón de cosas de mi vida antes de ir a pedir ayuda. Tuve una charla con mi hermano es evangélico. Le dije, hermano, me está pasando todo esto y me sucede todo esto y ni siquiera estoy pudiendo dormir. ¿Qué hago? Obviamente hablé en mi casa, hablé con mi mujer y bueno, fue mi mujer la que habló con la mujer del pastor y pidió un lugar para mí. El pastor me atendió y la primera charla con el pastor, le digo, pastor, me pasa todo esto, hay un montón de cosas malas alrededor, veo todo esto mal, veo todo esto gris, me está pasando esto y no puedo con toda esta carga. Me dijo, bueno, a partir de hoy vas a recibir al Señor y el Señor va a cargar todas tus cargas, todo. Yo me fui y digo, ¿sería tan sencillo como eso? Venir y decirle, le entrego todos mis problemas, mi mochila a Dios y Dios me va a ayudar. Esos días pude descansar bien y después empecé a tomar la santa doctrina, o sea, lo que es bueno. O sea, yo tengo un problema, lo buscamos en la Biblia y me dice, hay que leer esto. O le digo, pastor, a la mañana, pastor, me está pasando esto, o tengo este problema dando vuelta. El pastor contesta, madruga, gracias a Dios, mucho. Sí, Y me dice, léete esto. Y es la respuesta que yo estoy buscando.
O sea, no es una prédica de él me manda a leer. Claro, en la misma palabra, ¿no? Y con el correr de las, no sé, 2, 3 semanas, empecé a ver que sí le había dejado mi mochila. Y que lo de la mochila, o sea, que vos le entregás, pecados tenemos todos, nosotros tenemos todos. Yo intento todos los días ser un poquito mejor. Ujú. No cambié del día a la mañana, ni soy 10 veces mejor que hace 2 meses atrás. Ujú. Pero todos los días voy mejorando y voy cumpliendo alguna cosita, alguna pauta chiquitita. Me puse metas cortitas para cuando vos estás mal y te sentís con una depresión. Si vos te pones metas muy largas, decís, quiero ser el mejor cristiano la semana que viene. Cuando no lo cumplís, das 30 pasos para atrás. Claro. Entonces, con el pastor vamos trabajando, él me va ayudando y me va guiando. Y yo voy poniendo metas cortas, vamos trabajando mucho en el discipulado y voy entendiendo. Como te digo, al principio digo, sería tan sencillo decir, bueno, aparte, como me dijo el pastor, a partir de ahora Dios tiene tu carga, vos a partir de hoy vas a andar bien. Y la verdad que fue así, fue despacito, no se me arreglaron todos los problemas, Claro. sí, pero sí tengo otra templanza, otra tranquilidad. Ujú. O sea, ahora tengo un problema que resolver y sé que de alguna manera Dios me va a ayudar y trato de ir despacio. Pero No busco una solución mágica. claro, 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 pero todo empezó entonces cuando tú le entregas tu vida a Cristo, ¿no? Es como tú dijiste ahorita, le entrego mi mochila, pero como esa expresión yo la veo como, ok, te estoy entregando mi vida, literal, ¿no? Y bueno, me imagino que en su momento hiciste profesión de fe, aceptaste a Cristo en tu corazón, y de ahí empieza un proceso, ¿no? Sí, Empieza un proceso como tú decías. Ahora, pastor, en base a lo que Pablo decía, y yo lo veo muy interesante, ¿cómo puede o qué tiene que hacer un creyente? Él dice, yo tengo este problema, tengo esta duda, le mando un mensajito y usted me dice, ok, vaya a leer esto, ¿no? Vaya a leer esto, analice esto, medite en esto y aquí encuentras. ¿Qué tiene que hacer un creyente cuando se topa con un caso así, con una persona así? Porque yo veo muchas veces que muchos tratan como de concientizar, y no digo que esté mal, ¿no? O sea, no digo que esté mal, hay un día de la depresión y hay un día para recordar muchas cosas, pero no, o sea, como que yo a veces pienso y digo, ok, lo que tú decías, el punto no tanto está en tratar de concientizar a la gente, ¿no? En si estoy o no, sino acercarla a Cristo, porque al final de cuentas va a ser Él quien va a cargar esas cosas. Pero ¿qué tendría que hacer un creyente entonces? Porque a veces... Bueno, lo acabas de decir. O sea, nosotros, si analizamos los casos en la Biblia puntuales, como el caso de David, por ejemplo, que mencionamos hace un rato. ¿Qué hizo David? Lean el Salmo 40. El Salmo 40 es la oración o las expresiones que David utilizó cuando él estaba en el proceso más fuerte de sus momentos depresivos o sus momentos tristes. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, hasta que se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Salmo 40, versículo 1. ¿Cuál es la clave? Dios es la clave, no hay otra clave. Es lo que yo te digo. Uno puede ir a un doctor a contarle y el doctor te puede decir, sí, tiene esto y tiene esto y te puede dar un fármaco y está bien. El fármaco lo que va a hacer es, te va a sacar por un tiempo de eso, pero si tú no solucionas la raíz del problema, y eso te lo va a decir el doctor también, si tú no solucionas la raíz del problema, cuando el efecto del fármaco pase, otra vez vas a regresar a ese problema. Y es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es atacar la raíz del problema. Y la única forma de atacar esa raíz del problema es yendo a quien te puede solucionar de fondo ese problema. Y la solución está en Dios. David lo dice claramente en el Salmo 40. Y en el Salmo 41, 42 habla David de su necesidad. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en todos los salmos vemos a David expresando su necesidad de Dios. Entonces, la solución está en Dios. Lo acaba de decir el hermano Pablo, claramente lo dijo. Cuando yo pensé que yo podía, que yo tenía el control o algo, lo que sea, hasta que me di cuenta que no era así. Hasta que me di cuenta que caí en la necesidad de que yo necesitaba ayuda y la ayuda era Dios al final. O sea, eso es lo que necesité y está en el proceso de salir de eso, porque es un proceso, ¿verdad? Hasta que uno lo entiende, lo asimila, lo llevas, va haciendo efecto en tu vida y tratas de no tener recaídas, es algo que tienes que manejarlo, ¿no?
Pero para contestar tu respuesta, ¿cuál es la solución? La solución siempre va a ser Cristo. Para las personas que nos están viendo y que nunca han tenido un contacto con estas cosas desde el punto de vista espiritual, la persona tiene que entregar primeramente su vida a Cristo. Y después ahí empezar a dejar que Dios tome el control de tu vida, te ayude. Y yo te aconsejo que si nunca has ido a una iglesia, busques una iglesia. Y te dejes guiar, te dejes aconsejar por alguien que ha trabajado en esta área de la vida de las personas, que es un área difícil, pero es un área que también está expuesta en la Biblia también. Entonces, como creyentes, pues, porque también digo, está bueno el consejo que usted da, ¿verdad? Si hay alguien que está pasando por una situación así, pues hacerle saber que no todo está como perdido en realidad, porque pues tenemos casos y ejemplos, digo, tú mismo lo acabas de decir, donde Dios ha podido cambiar, pero también nosotros como iglesia, ¿verdad? Como personas, como creyentes, que en algún momento quizás si nos topamos o que sabemos de alguien que está sucediendo eso, pues sí tratar de ayudarlo, ¿verdad? Quizás llevarlo, no sé, con algún médico o algo, pero sobre todo, como bien lo decía el pastor hace un momento, muéstrales el camino de Dios, ¿no? Muéstrales el camino de Cristo, porque al final de cuentas, quien va a resolver de raíz esas situaciones en la vida de una persona, pues es Dios, no hay otra cosa, es su palabra, es lo que nos ayuda a nosotros a cambiar. Entonces creo que esa es como la responsabilidad, porque bien tú lo decías, llegas al momento en tu vida donde tienes que hablar con tu hermano, ¿no? Que en algún momento él conoce de Dios y él, pues de alguna forma pone a Dios ahí presente en tu vida, ¿no? Y creo que eso es muy importante aún para la gente fuera, la gente que pues por ahí no tiene un contacto estrecho con alguien, que podamos, ¿no? Estarle llevando esa solución. Sí, es interesante buscar la persona. Siempre hay alguien que nos puede ayudar o guiar. Sí, cuando uno está mal, hay mucho alrededor. Sobre 10 personas vas a tener 6, 7, 8 que te van a llevar por otro camino. Porque Claro, si eso vos también. llegaste Sí. a una situación compleja, es porque tu entorno es complejo. Claro. Por eso es importante el entorno de la iglesia. Esa es la parte importante de la iglesia. Vos venís y te das cuenta cómo es tu entorno. O sea, en la prédica del domingo, el tema de la sonrisa. O sea, si nosotros venimos a todos acá y estamos con sonrisa, y a veces no estamos con la mejor sonrisa, pero siempre hay alguien enfrente que te da. Entonces el pastor nos explicó por qué tenemos que sonreír, por qué tenemos que recibir. Y son todas cosas que vos vas asimilando. Como te digo, a primera impresión, y yo era bastante escéptico a todo eso, era decir, bueno, sí, tan fácil como dejo mi mochila, tan fácil como vengo y oro, tan fácil como... Y fui aprendiendo rápido. Hay gente que por suerte no tiene la necesidad que tengo yo, entonces sus tiempos van a ser más suaves, más despacio. Los míos eran necesarios. Yo necesitaba, hablé con el pastor y necesitaba. Y nosotros fuimos avanzando rápidamente. Y la importancia, hay algo que me llamó mucha atención y se me hizo muy interesante lo que dijiste. Cuando estás mal hay un entorno, dices, hay 8 personas que quizás quieran ayudarte, pero de las 8 personas, y no sé si por ahí es lo que te estaba refiriendo, no todas te van a ayudar como deberían o como podrían ayudarte. Porque muchas veces, como creyentes, pasa eso, ¿no? Que, pues, no sé, uno está pasando eso y va y con su, no sé, amiga o con algo que también es creyente, pero que como que no puede quizás tener una comunión estrecha con Dios y trata de buscar una ayuda, pero pues en realidad no, esa persona pues también como que ese punto, ¿no? También necesita acercarse a Dios. Entonces es como tú decías, muy importante ver también con quién te acercas a buscar la ayuda. Claro, o sea, como dice Pablo, tiene toda la razón. O sea, siempre hay gente que de alguna forma a lo mejor quiere aportarte algo, pero lo que pasa es que no todas las personas conocen bien esto. O sea, esto de cómo guiar a una persona que está pasando por una situación así, cómo guiarla desde la perspectiva de Dios. Ahora, eso dentro de la iglesia, pero hay que pensar esto, cuando uno todavía no viene a la iglesia, como en el caso de Pablo, cuando él todavía no venía a la iglesia, quizás, yo no sé si hubo gente que lo quiso ayudar, pero no sabía cómo ayudarlo, o también lo pueden desviar. O sea, pueden ser las dos cosas, ¿no? No sé si con mala o con buena intención, pero hay gente de todo. Pero lo que yo le diría a la gente también es que si están metidos en una situación así,
Hay gente buena en la iglesia que siempre va a querer orar por ti, que siempre te va a querer animar y eso está muy bien. Pero siempre hay que buscar el consejo del pastor, el consejo de una persona que está más compenetrado en la Biblia, ¿no? Tiene más experiencia, todo eso, que no tengan miedo la gente a acercarse al pastor, al líder de la iglesia y hablarle de la situación, porque hay gente que tiene miedo decir, hay gente que tiene vergüenza decir, pero pues en la iglesia para eso estamos, ¿verdad? Para ayudar. Claro, claro, claro. Bueno, y ya para ir como terminando, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos decir y hablar, pero me gustaría quizás terminar con alguna reflexión, ¿verdad? De nosotros, algo que quizás nos sirvió, algo que podríamos aconsejarle a la gente, de todo esto que hemos hablado, algo que pudiésemos decir. Pablo, algo que pudieses como decirle, quizás alguien está pasando por esta situación en este momento. No, yo creo que primero la depresión, yo no soy experto, pero sé que hay muchos tipos de depresión y es muy complicada. O sea, podemos estar deprimidos por algo afectivo, podemos estar deprimidos por económico, podemos estar deprimidos por algo familiar, podemos estar deprimidos por un conjunto de cosas. Y tu vida, mi vida son todas distintas y mis experiencias son distintas. Yo en este momento me encuentro casi con 50 años, entonces, y vivido un montón de cosas y un montón de situaciones. Me toca haber visto muchas cosas, entonces, por ahí creo que haber visto muchas cosas me llevó a decir que yo puedo manejar cosas porque conozco situaciones. Y siempre he podido manejar todo. Me encontré llegar a esta edad con un montón de situaciones que no podía controlar, no podía manejar, con la mochila muy pesada, o sea, yo, como vuelvo a repetir por tercera vez, o sea, cuando vine a pedir ayuda, o sea, era muy grande mi peso y mi temor, o sea, mi temor. Yo, o sea, tengo amigos que me decían si mi conducta no era normal, o sea, yo hacía cosas que evidentemente me iba a terminar lastimando. O sea, estuve 3 veces internado muy mal porque las seguía haciendo las cosas. Entonces, había una conducta, había un patrón, como dice el hermano Valencia, y bueno, venir a la iglesia, yo soy una persona que soy seria, no soy dada, me costó, pero yo antes de venir a la iglesia sabía que necesitaba ayuda, por dentro lo sabía, me pasó de estar 3 veces, irme y sentarme 1 hora en la catedral, y veía pasar al pastor y quería hablar con alguien y nadie me daba bolilla. Vine, le golpeé la puerta al pastor, está bien, vine referido por parte de mi mujer, estuvimos 2 horas hablando y yo salí más tranquilo. Y automáticamente vine un miércoles, el viernes te espero acá, el domingo te espero acá y todos los días arriba mío. O sea, es eso de ese seguimiento y todo es de una persona que muestra que, o sea, que no te conoce y tiene interés en vos, te quiere ayudar y la palabra es justa. Y entonces yo lo que recomiendo, le digo a los demás, estaría bueno, o sea, que nos sinceremos un poquito con nosotros, digamos, che, necesito ayuda. Y por ahí nos cuesta todo hablarlo con cualquiera, Claro. o venimos a la iglesia y decir, ¿saben qué me pasa esto? Y contarle a todos. Claro. Quizás no es tan sencillo como yo que me siento y le voy a decir a todos, si yo estoy mal, me pasa esto y me ha pasado de todo esto. Si no, hablarlo con el pastor, hablarlo con vos, hablarlo con Enzo, hablarlo con la señora del pastor, o sea, hay mucha gente acá. Y después hay muchos referentes. Hay muchos referentes. Yo me encontré con venir acá con 2 personas que ya conocía y que siempre las miré con mucho cariño. Y no entendía por qué y lo conocía bien. ¿Sí? A Miguel, a Valencia, yo lo conocía de afuera y siempre tuve una buena relación, que tiene mi edad. Y después Miguel es una persona que yo siempre admiré y lo cruzaba por todos lados y nunca sabía, ni siquiera sabía que venía a la iglesia, lo encontré acá. Y son personas buenas. Entonces hay un montón de gente con la que podemos recurrir y hablar. Tenemos que acostumbrarnos a levantar la mano. Así es. Solo eso. Así es. Un saludo al hermano Miguel, seguramente va a estar viendo el podcast después. Ahí. Gracias Pablo por eso. Pastor. Bueno, yo lo único que le diría a la gente es que no se sientan que son los únicos que tienen ese tipo de problemas. Hay mucha gente que los tiene. Su servidor también ha pasado por ese tipo de cosas en momentos de mi vida. Y lo mejor que podemos hacer es buscar la ayuda en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Dios, la Biblia, la iglesia,
Así que yo les animo para que quiten cualquier pensamiento de vergüenza, de pena, de qué van a pensar de mí, o no sé, cualquier cosa que les sea un obstáculo para no llegar a eso. Nosotros vemos aquí en el caso de Elías cómo Dios lo trató. Dios no lo retó, no le hizo nada, al contrario, lo ayudó. Lo ayudó a salir de ahí, y es lo mismo que Dios va a hacer con nosotros si nos acercamos a Él. Así es. Así que bueno, pues como ya lo decían ellos, ¿verdad? Si hay alguien que está pasando por una situación así, acérquese. Yo, como siempre lo decimos y siempre lo digo, Dios va a tener la respuesta siempre para cada situación y cada cosa de nuestra vida. Así que si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, ahí están nuestras redes sociales, van a estar apareciendo en la parte de abajo, están en las redes sociales de la iglesia. Si usted está por el área y usted necesita acercarse, necesita quizás ayuda con una cuestión así, con algún tema, por favor, venga y con mucho gusto vamos a estar nosotros ayudándole con la palabra de Dios, porque al final de cuentas Dios es quien tiene la respuesta y tiene la solución a las cosas de nuestra vida. Así que quiero invitarle a que se suscriba, ¿verdad? Si todavía no se ha suscrito al canal, le dé like a este video, compártalo con alguna persona que quizás usted pueda pensar que le pueda servir, para que ellos también puedan escuchar y puedan saber qué es lo que Dios tiene con respecto a estas cosas. Así que ya no nos vemos hasta el siguiente año, así que queremos también desearles, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que pasen un muy bonito tiempo en estas semanas que vienen con su familia, pero sobre todo que Cristo sea la prioridad siempre, que Cristo sea el motivo de festejo en cada uno de nosotros. Así que nos vamos y gracias por habernos acompañado, nos estaremos viendo pronto. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde, ha sido un gusto y un placer también. Pastor, muchas gracias, gracias también a los hermanos que están allá atrás, ¿verdad? Hermano John, Enzo, todos los que están, Valencia, que están ahí encargados del área de producción y todo eso. Muchas gracias también, porque parece, pero ahorita cuánto duramos, como una hora, ¿no? Haciendo toda la cuestión ahí, así que pareciese ser que es una cuestión sencilla, pero no. Así que muchas gracias a cada uno de ellos y como ya les dije, nos estaremos viendo pronto y estamos contentos de poder estar a través de este medio en sus casas, en sus hogares y bueno, esperamos que Dios les bendiga y que pasen un buen momento. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.